Pues ahí vamos. A la historia va hasta este momento, hasta este punto que les acabamos de mostrar, que es la ministra diciendo, bueno, les mantenemos el aumento de 2.000 pesos, 1.900 y pucho, tácata. Pero no le subimos más el otro año hasta cuando no tengamos un acuerdo. ¿Qué dirán los camioneros? Pues por ahí se abre como una puerta de negociación, ¿no? Porque cuando uno veía que citaban a este diálogo, pero de entrada el gobierno decía, esto no tiene reversa, pues uno se preguntaba entonces qué se va a poder negociar. Hay que ver si esto podría ser una solución o no para los transportadores, ¿no? Porque ellos lo que están diciendo es que suban gradualmente, que además, ¿por qué no se replantea esa fórmula en la cual se decide cómo es que se da el alza de este combustible? Porque ellos están pidiendo, entre otras cosas, que se calcule el valor en pesos colombianos, no en moneda extranjera, a ver si esto al gobierno le suena. Y de otro lado está también la negociación de los fletes. Es decir, muchas cosas, pero uno sí diría que este anuncio de la ministra de Transporte por lo menos abre una puerta. Pero se queda corto, Paula, porque es que además el presidente ha sido muy hostil con los camioneros. Y eso que el gremio de los camioneros es el gremio de los ricos, falso. El 82% de los camioneros tiene un camión. Uno o menos. Y dos, lo decía la representante Jennifer Pedraza, no existe ninguna ley que diga que Ecopetrol debe usar el precio internacional del petróleo para cobrarnos los combustibles. Y la fórmula se puede cambiar, solo que este gobierno, dicen, no tiene la voluntad política de hacerlo. En realidad a los ministros les queda muy difícil, en este caso y en los demás casos, a los ministros del presidente Gustavo Petro, desarrollar su labor. Porque, como decía Paula, el presidente Petro ha sido bastante hostil con los camioneros, los ha llenado de calificativos, los ha estigmatizado, y eso dificulta a la hora de sentarse a la mesa a hablar con los mismos camioneros, quien tiene que poner la cara y hacer la negociación, pues avanzar en algún tipo de acuerdo. Punto número uno. Punto número dos, si uno compara las posiciones iniciales del gobierno y de los camioneros, lo que propone la ministra es un pañito de agua tan tibia que se puede enfriar rapidito y no servir de mucho. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea que el ACPM, que el diésel, se debe vender a precios internacionales, así como la gasolina. ¿Por qué? Porque Ecopetrol, que es una empresa que tiene 250.000 socios colombianos, 260.000 personas colombianas tienen acciones en Ecopetrol y que provee entre el 10 y el 15% de los ingresos del gobierno, es decir, no es una vaca lechera, no es un PDVSA que lo vamos a quebrar y lo vamos a dejar ahí tirado, sino que es importante que funcione con eficiencia económica, o vende sus combustibles afuera a unos precios internacionales o los vende adentro, y la idea es que como no es vaca lechera para andar subsidiando a unos y a otros, el precio doméstico se iguale con el internacional y se mueva con el internacional. De esa manera ganan en eficiencia, ganan las utilidades de Ecopetrol, van unas para el gobierno, van otras para los 250.000 colombianos. En el otro extremo, en el otro lado del ring, ¿qué proponen los transportadores? Pero si Colombia es productor de hidrocarburos, pero si el diésel no se importa, pero si Ecopetrol al fin y al cabo es el gobierno, ¿por qué no mantenemos un precio bajito? Porque hay que pegarlo a los precios internacionales. Mantengamos precio bajito, acabemos con la fórmula que tenemos en este momento y arranquemos con la fórmula Colombia, que es la de los costos bajos, la del transporte a bajos costos, etcétera, etcétera. Ese es el pulso. Decíamos nosotros el día de ayer, no, pues que el gobierno le reconozca el aumento de los fletes correspondiente. Aumentó en 20% el diésel, aumenta en 7% los fletes, que se los reconozca. Pues el gobierno está dispuesto a eso, está dispuesto a hacer ese reconocimiento de fletes. Ya lo ha planteado sobre la mesa, pero los transportadores dicen, no solo queremos ese 7%, queremos que cambie la fórmula y no lo aten al precio internacional y no vuelva a haber ningún tipo de movimiento internacional. ¿Quién terminará ganando en este pulso? Pues habrá que ver, porque ya ustedes ven costos desde el punto de vista del comercio exterior, costos desde el punto de vista de los precios de los alimentos, costos para las familias, o sea, ¿cuántas madres de familia y padres de familia en Colombia se pueden dar el lujo de quedarse con los niños mañana porque tampoco hay colegio y tienen que ir a trabajar los padres de familia? Esto replica las dificultades inmensas que tienen una cantidad de hogares colombianos para poder desempeñar simultáneamente el cuidado de los niños y el trabajo. Costos por todos lados. ¿Quién terminará ganando este pulso? No lo sabemos todavía. Lo cierto es que el problema va mucho más allá que el aumento de los fletes, que era lo que originalmente habíamos previsto. El problema va a ver quién termina subsidiando a quién. Si el gobierno colombiano y 250.000 accionistas de Ecopetrol colombianos a los transportadores, o se aumenta el costo de los fletes, que tendrá un impacto en inflación y todos pagamos un poquito más de inflación. ¿Cómo se resuelve eso?
habrá que ver. Bueno, Mauricio, hay quienes dicen que si usted le sube el precio al diésel y a la gasolina es como un impuesto, porque finalmente combustible más caro, quien gana más pues Ecopetrol, y si gana Ecopetrol pues gana el gobierno. Mejor dicho, ahí por ahí no viene una tributaria, una pequeña tributaria, porque es un impuesto más. En últimas es hacer que todos los colombianos paguemos, pero hagamos órdenes de magnitud. Aumento de 20% en el diésel se refleja en un 7% en los costos de transporte de los transportadores, aumento de 7% en los fletes, y eso se refleja a la hora del té en un aumento de 0,3% en inflación que pagamos todos. Entonces uno lo que tiene que hacer la cuenta es, ¿prefiero yo pagar ese aumento de 0,3% en toda la inflación o prefiero que haya un descuadre en las finanzas públicas que significa aumentar la carga sobre quienes pagamos impuestos? Muchos colombianos no pagan impuestos y dirán, ¿a mí qué? Muchísimos, Yo no pago de hecho, impuestos. muchísimos. Yo no pago Pero- impuestos, que los sigan pagando los ricos. Muchísimos no pagan Pero Mauricio, impuestos. Ese es escuchándolo, el lío. sí quedé preocupada, porque yo pensé ¿Qué? que el tema del aumento de los fletes sí podía ser entonces una solución a este llano reversazo del aumento que se había Paula. hecho al precio de la CPM. Entonces, si esa tampoco es la puerta, ¿cómo vamos a salir de esto? Cuando los transportadores dicen llevamos 13 reuniones distintas y no nos han aceptado nuestra propuesta, se refieren a que ellos plantean que el precio del diésel en Colombia no debe estar atado al internacional. No que no le reconozcan Que el se flete puede. No hay y qué ninguna, sé yo. no hay De ninguna ley acuerdo. que lo obligue. Ninguna ley obliga No, eso. no. Ninguna. En eso tiene razón Jennifer Pedraza. Pero la pregunta es, si tenemos al otro lado de la frontera el espejo de Venezuela, donde vemos que a PDVSA la quebraron Sí. a punta de ordeñarla todos los sectores porque era inacabable la caja de PDVSA. Queremos repetir lo mismo con Ecopetrol. No, ni tenemos es una la pregunta plata. para todos los colombianos, cada cual tendrá su respuesta. Alguno dirá, yo prefiero que no me suban la inflación y que mañana mismo me dejen avanzar y que el gobierno se haga cargo de todo. Otros dirán, abrirle más déficit al gobierno por cuenta de esto. Ahí está planteado el Entonces, problema. Esta discusión que parece técnica, que parece en japonés con chino, tiene una explicación, y como conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor.